Hola y Dios bendiga. Vamos a hacer otra lectura comprensiva. Vamos a leer el libro de Hechos, que es la parte donde nos quedamos, el capítulo 4, y vamos a leer del verso 32 al verso 37 en esta ocasión. Verso 32 al verso 37. Y dice así: Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la restauración del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Aquí nos está narrando sobre la vida de los cristianos, los primeros cristianos, y vemos cómo esta primera congregación de los cristianos que se formó allí, que era dirigida por los mismos apóstoles, tenían todas las cosas en común. Esto nos recuerda cuál es el uso primordial de las ofrendas. El uso primordial que se le debe de dar, que debemos de dar a las ofrendas, es la ayuda a los demás. Hoy en día, las ofrendas muchas veces se le da prioridad, en algunos casos se le da prioridad a cosas como equipamientos, ¿verdad? A cosas como equipamientos, mobiliarios, inmuebles y ese tipo de cosas. Sin embargo, ese no es el principal propósito de la iglesia. De la iglesia y de las ofrendas. El principal propósito de la iglesia y de las ofrendas son las personas. Ciertamente se necesita muchas veces mobiliario y muebles para poder dar cierto tipo de atención a la gente y para poder tener cierto tipo de reuniones también con la gente. Y estas cosas son necesarias, ciertamente son necesarias también, pero no deben de ser lo primero, y de hecho no deben de estar en el primer orden de prioridades. El primer orden de prioridades para las ofrendas siempre ha sido de parte de lo que Dios dio a la iglesia, de lo que Dios puso en la iglesia, ¿verdad? Y debería de ser la ayuda, el cubrir las necesidades unos de otros, ¿verdad? Y así como también cubrir las necesidades de los que también incluso de los que no están en la iglesia. Si nosotros vemos este concepto en las mismas cartas, nosotros vemos que se centra mucho el concepto de la iglesia, como le dicen, la iglesia primitiva, pero que es la misma iglesia en realidad, de cómo se manejan las ofrendas, las cosas que los hermanos comparten, es la ayuda, el sostenimiento, sí, el sostenimiento y la ayuda. Primero de los de la fe, es decir, primero de los de la misma iglesia, primeramente, es decir, que los de la misma iglesia les sean cubiertas en la medida de lo posible necesidades a los que les faltan, a aquellos a los que les falta, ¿verdad? Y luego entonces que les sea cubrida la necesidad de acuerdo a lo posible, incluso a personas que ya no forman parte de la iglesia. Ese es el orden de prioridades de las ofrendas, en realidad. Luego, claro, está ya las comodidades, las cosas, las necesidades y también las ciertas cosas que se necesitan para poder dar ayuda. Por ejemplo, hay congregaciones que dan ayudas a huérfanos. Evidentemente necesitan mobiliario para ello y necesitan tener acceso a inmuebles para ellos. Entonces, en ese caso, la prioridad es esa porque
porque para poder ofrecer el tipo de ayuda que esa congregación mayormente ofrece, entonces necesita los inmuebles como algo prioritario, ¿verdad? Los inmuebles, lo inmobiliario y las cosas que se necesitan para poder atenderlos. Hay otras congregaciones que están muy centradas en la ayuda, por ejemplo, a personas que están en la calle, personas desposeídas y ese tipo de cosas, que tienen albergues, y me refiero en diferentes partes del mundo. En nuestro país no hay tantos, ¿verdad? Pero en otras partes del mundo sí. Entonces, es lo mismo. El punto en realidad no es tanto el qué se hace específicamente, sino que eso que se hace debe de ser para ayuda de las personas, principalmente. Sea que sea de una manera o de otra, que sea, por ejemplo, que con las ofrendas, por ejemplo, se utilicen en algunas congregaciones, por ejemplo, lo utilizan para vehículos. Bueno, algunas congregaciones si la utilizan para vehículos, tiene que ser porque esos vehículos son para ayuda de la gente, tanto de los de la congregación, ¿verdad? Primeramente, como los que no están en la congregación en segundo lugar. Bien, entonces, creo que este es el mensaje que nos puede quedar de aquí. En cuanto a nosotros que vivimos muchos en ciudades, yo sé que muchos de los que vemos esto vivimos en ciudades donde ¿cómo se diría? No que no sean necesarios los inmuebles, sí que lo son, y los mobiliarios, incluso los equipos, ¿verdad? Pero en nuestras ciudades eso, siendo necesario, no es tan primordial. Bien, porque tenemos otras cosas también, tenemos muchos problemas en las ciudades que necesitan atención. Entonces, siempre recordando que cada quien que ofrenda debe de hacerlo de corazón, debe de hacerlo porque quiere hacerlo, porque el Señor, si lo hace porque quiere hacerlo, lo está haciendo porque el Señor lo ha puesto en su corazón. Claro, el Señor ha puesto en el corazón, ha querido poner en el corazón de todos nosotros esto. Ya depende de que nosotros, vamos a decir, de que nosotros seamos humildes, en algún sentido se podría decir de esa manera, de que seamos humildes, para nosotros de lo que tenemos, sea poco, sea mucho, poder ofrecer a otros. Ese es el principio de la ofrenda. Dios no necesita ofrendas. Quienes necesitan las ofrendas son las personas que tienen necesidad. Las que necesitan las ofrendas son precisamente ellos, porque el Señor Jesús, si ustedes se fijan y si nos fijamos en la predicación de Jesucristo sobre este asunto, nosotros no vamos a ver que Jesucristo diga, me viste que necesitaba un templo monumento, ¿verdad? Un templo tipo monumento y me lo diste. Y ahí estuve. No, lo que vemos es que dice Jesús, me viste que tenía necesidad y me impusiste y me supliste la necesidad. Es decir, por ejemplo, me viste que tenía hambre y me diste de comer. Me viste que tenía sed y me diste de beber. Me viste que estaba desnudo y me vestiste. Y esto él lo dice cuando le preguntan ¿cuándo te vimos? Dice, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Bien, entonces a Dios no le interesa que tengamos maravillosos templos bonitos con todo tipo de lujos. Eso a Dios no le interesa. Pueden tener las edificaciones, no vuelvo y repito, pueden tener su gran utilidad y de hecho la tienen, ¿verdad? Yo mismo me convertí en una congregación grande, en un templo bastante grande, donde a pesar de ser grande no puedo decir que se priorizaba el lujo. No puedo decir que tampoco allí se priorizaba el lujo, sino que allí lo que se priorizaba era hacer cierta comodidad para atraer a la gente y para tener a mucha gente allí reunida, porque allí se estaba dando un mensaje. Entonces, no es el punto al que me refiero, sino a que todo lo que nosotros hagamos con las ofrendas, lo correcto es que sea para la gente, para el pueblo, y sobre todo para cubrir las necesidades de la gente del pueblo, primero los de la fe y luego los que están fuera. Ese es el mensaje que nosotros vemos aquí, el ejemplo que vemos de la primera iglesia, la que es dirigida por los apóstoles, pero también es el ejemplo que vemos en lo de Jesús. Jesús estaba muy concentrado en obrar misericordia. El ministerio de Jesús fue hablar la verdad,
enseñar la verdad, descubrir los misterios y obrar misericordia. Sobre todo, obrar misericordia. Compartir. Siempre Jesús andaba compartiendo. Entonces, esto es todo por ahora. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video.